Bienvenidos de nuevo a su serie de estudios bíblicos sobre el libro del profeta Daniel. Estamos iniciando esta nueva etapa, más bien dicho, la segunda parte de la serie de estudios bíblicos sobre el libro de Daniel. La primera parte terminó precisamente en el capítulo número 6, que termina la parte histórica del libro de Daniel. El capítulo 6 termina con el foso de los leones. Allí termina, Daniel es liberado por el Señor y es puesto sobre lo alto como el máximo líder después del rey en gobernar en el imperio babilónico. Así que ahora comenzamos a estudiar el capítulo número 7. En el capítulo número 7 tenemos una gran cantidad de material. Me gustaría poder compartir durante 7 o 8 días cada parte, cada una de las bestias que Daniel ve en el capítulo número 7. Pero pues vamos a ir, o lo estamos haciendo, un tema por cada capítulo. Así que este tema, el tema de hoy, será un poquito más largo que los demás. Les pido por favor que tomen el tiempo necesario y nos introduzcamos en el estudio del capítulo número 7 del libro del profeta Daniel. Bien, en el capítulo número 7 del libro de Daniel, lo que encontramos es el futuro del mundo revelado. Aquí ya olvidémonos un poco de la historia. Ahora vamos a concentrarnos en la parte profética del libro de Daniel. El futuro del mundo revelado. ¿Y qué es lo que encontramos en el capítulo número 7? Bueno, haciendo un pequeño resumen del capítulo número 7, que vamos a irlo estudiando por partes, lo que encontramos son 4 grandes bestias. Si ustedes las ven allí, 4 bestias. Una como león, la segunda como oso, la tercera como un leopardo, y la cuarta, una bestia espantosa y terrible que el profeta no encuentra ninguna cualidad del reino animal para hacer la comparación. Ahora bien, tenemos un paralelismo entre el capítulo 2 de Daniel y el capítulo número 7. Existe un paralelismo. ¿Cuál es ese paralelismo? Recuerden ustedes que en el capítulo 2, en el estudio del capítulo 2 de Daniel, estábamos estudiando acerca de que la cabeza era de oro, el pecho y brazos era de plata, el vientre y muslos era de bronce, las piernas de hierro y los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Eso es lo que nos dice el capítulo número 2. Ahora, en la interpretación que encontramos allí por el versículo 44 del capítulo 2, Daniel le está diciendo al rey Nabucodonosor que él es esa cabeza de oro que vio en el sueño. Es decir, el reino de Babilonia representaba la cabeza de oro en la cadena de los reyes de los reinos sucesivos. Ahora bien, el segundo imperio todavía en tiempos de Daniel es la conquista, cuando Darío de Media y Ciro de Persia se unen y conquistan el mundo de aquella época conocida para el año 539. Daniel tendría unos 80 o menos años de edad, y entonces vemos que Medo-Persia ya entra en el escenario profético del capítulo número 2 de Daniel. En tercer lugar, le dice que después de ese segundo reino subiría otro reino que sería un poco inferior, como lo es el bronce de los muslos y vientre de hierro, de bronce. Y después de este tercer reino pasaría otro reino, otro imperio, que sería representado a través de las piernas de hierro. Y después, ese imperio de hierro terminaría en la parte de los pies, con una mezcla un poco rara entre hierro y barro cocido. Esa es la parte del capítulo 2, y no vamos a hablar ahora de la roca, porque dice que luego al final la roca
sin ser enviada con mano humana, sin ser cortada con mano humana, fue lanzada, que dio en la parte de los pies de la estatua, que la derribó, la destruyó, y el viento se llevó sus ruinas. Y la roca llegó a ser un gran monte, un gran reino que nunca perecerá. Y este sueño fue el que mantuvo inquieto a Nabucodonosor, por lo cual en el capítulo número 3, él se manda a erigir una estatua de unos 27 metros de alta y de unos 2.7 de ancho, para tratar de implementar lo contrario a lo que Dios había dicho en el capítulo 2. En el capítulo 2 decía que él sería solamente la cabeza de oro, pues él se le mandó a hacer completamente de oro la estatua, contrariando al principio de Dios. Así que Dios había dicho, habrá una sucesión de reinos, y Nabucodonosor decía, no, yo quiero ser un reino perpetuo y eterno. Ahora, cuando llegamos al capítulo número 7, encontramos que hay 4 diferentes bestias. Así como la estatua de Nabucodonosor, capítulo número 2 de Daniel, tiene 4 diferentes metales: el oro, la plata, el cobre y el hierro. Asimismo vemos que en el capítulo número 7 hay 4 bestias: el león, el oso, el leopardo y una cuarta bestia terrible, indescriptible. Ahora, fíjense qué interesante, que en la parte de los pies de la estatua tiene 10 dedos, y esa cuarta bestia del capítulo 7 tiene 10 cuernos. Así que en este estudio estaremos viendo detalladamente cada una de las bestias, como lo explica el capítulo 7 del libro del profeta Daniel. Así que alistémonos, vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a ir entonces al capítulo número 7 del libro del profeta Daniel. Nos dice el capítulo número 7 de Daniel: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones que pasaron por su cabeza mientras estaba en su cama. Y enseguida escribió un resumen del sueño. Daniel dijo: vi en mi visión de noche que los 4 vientos del cielo se agitaban en el gran mar. Y 4 grandes bestias diferentes la una de la otra subían del mar. Versículo 4. La primera era como un león y tenía alas de águila. Mientras yo miraba, sus alas le fueron arrancadas. Fue levantada de la tierra y se puso sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Vamos a quedarnos allí y vamos a regresar un poquito a narrar la historia de Nabucodonosor. En el capítulo 2, Daniel le dice a Nabucodonosor: tú eres esa cabeza de oro, hablando de la estatua. El animal imperial, o la representación del imperio, el animal que representaba el imperio. Ustedes saben que todos los imperios han tenido un animal que los representa. Por ejemplo, la representación del imperio romano era el águila. La representación del imperio babilonio era el león. Por lo tanto, en el capítulo 7 comienza diciendo que la primera bestia que ve es un león, que corresponde a la cabeza del capítulo 2 del libro de Daniel. Esa es la secuencia de los reinos que Dios había establecido en el capítulo número 2, que ahora lo vemos con más claridad en una especie de repetición en el capítulo número 7. Ahora, esta primera bestia tiene varias características. Número 1, tiene alas. Eso implica velocidad. Sabemos que el apogeo del reino de Babilonia ocurre más o menos entre el año 606 a.C. hasta el año 539 o 38 a.C. En todo ese periodo se destacó mayoritariamente el rey Nabucodonosor.
Ahora, describe muy bien esto. Dice que las dos alas le fueron arrancadas y que este león tomó la forma de hombre y que le fue dado un corazón de hombre. Esto parece aplicarse al final de la vida del rey Nabucodonosor, descrita en el capítulo número 4, donde nos dice que Nabucodonosor finalmente entendió que Dios está sobre todos los reinos de la tierra y que no hay nadie como él. Y vemos a Nabucodonosor realmente convertido al mensaje del Dios Todopoderoso. La Biblia nos sigue diciendo en el versículo número 5 del capítulo 7, la segunda bestia, nos dice, era semejante a un oso. Se puso más alta de un lado. Tenía en su boca tres costillas entre sus dientes, y le fue dicho, levántate, traga mucha carne. Así que vemos una segunda bestia subiendo del mar. Fíjense qué interesante, un dato que quiero revelarles ahora, que estas cuatro bestias que vemos en el capítulo número 7 de Daniel, todas ellas suben del mar, no suben de la tierra. Cuando vamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 17, versículo 15, encontramos que las muchas aguas de donde sube la bestia, porque hay otras bestias allá en el libro de Apocalipsis, dice que esa bestia que sube del mar, esas aguas simbolizan multitudes de personas, tribus, lenguas y naciones. Lo que esto significa que estos imperios se levantarían en lugares geográficamente bastante poblados. Para la época, Babilonia era un imperio, la parte más poblada de la tierra para ese momento era Asia y Europa, prácticamente lo que conoceríamos más tarde como Euroasia. Por lo tanto, estos imperios, ustedes van viendo, se van levantando de una manera ordenada, consecutivamente y en un orden geográficamente hablando de derecha hacia izquierda. Vemos ahora el imperio babilónico que llega a su fin en el año 539, la noche del 12 de octubre, cuando el rey Ciro y Darío conquistan el imperio de Babilonia, la ciudad de Babilonia, cuando aquella noche Belsasar estaba viendo la mano, escribiendo en la pared el mensaje de la sentencia del fin del reino de Babilonia y el inicio del imperio de los medos y los persas. Lo interesante es que este oso tiene una particularidad: se alzaba más de un hombro que del otro. Esto implica que había una fusión de dos tribus, los medos por un lado y los persas por el otro lado, es decir, la tribu de Media y la tribu de Persia. Darío, que era de Media, y Ciro, que era de Persia. Con el tiempo, los persas fueron más poderosos que los de Media, y entonces se fusionó el reino a través de la mamá o la hermana de Darío, que era la mamá de Ciro, y que finalmente estas dos tribus se fusionaron en una sola, y Persia fue el que finalmente terminó la hegemonía del imperio Medo-Persia. Eso ocurre aproximadamente desde el año 538 a.C. hasta el año 331 a.C. Debemos tomar en cuenta que los años antes de Cristo se cuentan de arriba hacia abajo. Ahora bien, siguiendo con esto, vamos a ir a la tercera bestia. Pero antes de eso, déjenme decirles lo siguiente, que este oso tenía además tres costillas entre sus dientes. Olvidaba este dato. Eso significa que en su camino había conquistado a tres imperios o a tres tribus pequeñas, que algunos dicen que pudo haber sido a los asirios, que también fue Egipto, y tenemos ahora a Babilonia en su poder de su conquista, y que rápidamente llegó a enaltecerse y a ser un imperio bastante grande. Luego dice la Biblia en el versículo siguiente, el versículo número 6. Seguí mirando y vi otra bestia semejante a un leopardo.
con 4 alas de ave en su espalda. Tenía 4 cabezas y le fue dado poder. Ahora veamos esto. El siguiente poder en el capítulo 2 del libro de Daniel sería el imperio de Grecia, que eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo de Daniel, en el capítulo 8. Pero vemos entonces a Grecia ya en el escenario profético después de los medos y los persas, allá hacia el año 331, cuando Alejandro el Grande comienza su conquista. Fue un imperio que rápidamente creció, por eso tenía 4 alas de águila, que significa que con una rapidez sensacional logró conquistar todo el mundo de aquella época conocida. También tenía 4 cabezas. Esto significa que después de la muerte de Alejandro el Grande, el imperio griego se dividió entre sus principales 4 generales. Ellos eran Seleuco, Ptolomeo, Lisímaco y Casandro. Ellos 4 eran los que dirigían los ejércitos de Grecia, que después de su muerte, de la muerte de Alejandro el Grande, ellos se dividieron el reino en 4. Los 4 generales terminaron dirigiendo el imperio de los griegos hasta el año del 168 a.C., cuando el imperio romano se levanta. El siguiente versículo del capítulo número 7 que encontramos aquí en la Biblia nos habla entonces acerca de la cuarta bestia. Nos dice el versículo 7. Seguí mirando la visión de la noche y vi una cuarta bestia, espantosa, terrible y muy fuerte. Tenía grandes dientes de hierro, devoraba, destrozaba y pisoteaba las sobras con sus pies. Luego dice, era muy diferente de todas las bestias anteriores y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, vi que otro cuerno pequeño subió entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 de los primeros cuernos. Este cuerno tenía ojos como ojos de hombre y una boca que hablaba con gran arrogancia. Vamos a detenernos en este momento acá para hablar un poco del cuarto imperio que se levantó de sobre la tierra. Ese cuarto imperio sin duda fue en el año 168, cuando el imperio romano se impone en batallas, en guerras contra el imperio griego, y así en una manera paulatina llega finalmente a obtener el poder y el control mundial total en el mundo de aquella época conocido. Fíjense que esta bestia tiene unas características que no tienen las demás. En las primeras 3, Daniel identifica las primeras bestias con animales. La primera como león, la segunda como oso, la tercera como leopardo. Sin embargo, cuando habla de la cuarta bestia, no encuentra en toda la tierra un animal que sea semejante a esta bestia, porque tenía una capacidad muy grande de destrucción. Tenía una capacidad de asesinar y de hacer tantas cosas horribles e inhumanas que él no encuentra un animal para poder compararla. Solamente se atreve a decir que era una bestia espantosa y terrible en gran manera. Tenía dientes de hierro y devoraba y hollaba con sus pies todo lo que salía a su paso. Tenía una característica peculiar, tenía 10 cuernos, y en medio de esos cuernos, apareció un cuerno pequeño, pero ese cuerno pequeño tenía ojos de hombre y boca con la que hablaba arrogancias y blasfemias. Eso es lo que nos dice el versículo que acabamos de leer. Pero ahora bien, hasta ahora tenemos allí al Imperio Romano. Esa es la secuencia. Primero, Babilonia del año 606 hasta el 538-39 a.C. Después el Imperio de Medo-Persia desde el año 538 hasta el año 331. Del 331 al año 168 a.C. tenemos entonces a los griegos. Y entonces
después llega el Imperio Romano, que es un imperio prolongado que va desde el 168 a.C. hasta el año 470 o 476 aproximadamente después de Cristo. Es un periodo largo el del Imperio Romano. Ahora, cabe destacar que Cristo Jesús nace en el dominio del Imperio Romano. Cuando Jesús nace, Nerón era el que estaba a cargo, que era impuesto por el emperador, por el César, como una colonia de Palestina, allá en el área de Jerusalén, Galilea, Cesarea, toda el área de los hebreos, de los judíos. Esto implica que en el tiempo que Jesús nace, los romanos gobernaban el mundo de aquella época conocida. Ahora bien, en el establecimiento, durante todos los primeros 4 siglos, 5 siglos, sigue siendo el Imperio Romano el que sigue gobernando el mundo entero. Es decir, que los primeros siglos, después de que se estableció la Iglesia Apostólica, quienes gobernaban el mundo seguía siendo el Imperio Romano. Era un imperio pagano, un imperio heredado del imperio griego, con todos sus dioses, con toda cantidad de rituales paganos. Ahora bien, hablemos un poco acerca de los 10 cuernos. Y vamos a ir para eso al versículo número 24 del capítulo número 7 de Daniel. Vean lo que nos dice allí. Los 10 cuernos significan, fíjense bien, significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Tras ellos se levantará otro que será diferente de los primeros y derribará a 3 de ellos. Ya habló el profeta en el versículo anterior, 23, habla de que esa cuarta bestia sería un cuarto reino en la secuencia a partir de Babilonia. Ya explicamos que comenzó en el año 168 a.C. Luego se prolonga hasta el 470 o 476 después de Cristo. Pero hablemos un poco acerca de eso. Hablemos de esos 10 cuernos. ¿Qué representan? Según el versículo 24, serían 10 reyes, 10 tribus. Allá alrededor del año 470 después de Cristo, comienza una lucha o lo que se llama en la historia la invasión de las tribus bárbaras para el Imperio Romano. Y por ahí tenemos entonces a los francos, a los alemanes, a los visígodos, a los vándalos, a los érulos, a los ostrógodos, a los suevos, burgundios, lombardos y sajones. Esos son prácticamente los 10 reyes. El imperio, por más que quiso pelear contra estos 10 imperios, estos 10 reyes, fue imposible ganar la batalla. Al final, Roma quedó dividida, el Imperio Romano quedó dividido en 10 reinos que son hasta ahora los que representan la Europa moderna. Esos 10 reinos fueron las que se dividieron en aquel momento el Imperio Romano. Ahora bien, vamos a hablar un poco acerca de qué fue lo que ocurrió. Retrocedamos un poco allá al inicio, porque la Biblia nos dice que los discípulos y los apóstoles supieron que el diablo tomaría control de la iglesia cristiana. Eso así sería, porque Jesús funda la primera iglesia, que es la iglesia apostólica. En el primer siglo hubo persecución, hubo oposición. El imperio romano perseguía a la iglesia cristiana. Dicho sea de paso, de todos los apóstoles solo sabemos que Juan es el que termina, es que muere de viejo. El resto de los apóstoles, huyendo por todos lados, fueron apresados, fueron torturados, llevados hasta la muerte, fueron llevados por el evangelio de Jesucristo a manos de la persecución del imperio romano. Dicho sea de paso, Jesús muere por orden del rey local, pero que era consentimiento del mismo imperio romano. Ahora, no solamente eso, sino que
cuando vamos a ir más allá, Juan, allá para el año 90, cuando está escribiendo el libro del Apocalipsis, él está en el exilio. Es decir, lo llevaron, no lo mataron, pero lo tuvieron en la isla de Patmos como esclavo, en una especie de esclavitud, en el exilio. Y entonces, lo que estamos viendo es que el imperio era enemigo de la iglesia. Eso fue en el primer siglo. Cuando llegamos al segundo siglo, la iglesia comienza a perder la pureza apostólica, comienza a corromperse de a poco. Cuando llegamos al segundo y al tercer siglo, la iglesia está más corrompida que pura. Y cuando llegamos al cuarto siglo, la iglesia ha sido adoptada por el imperio. El imperio adopta a la iglesia cristiana como la iglesia oficial del imperio. Y con eso de las luchas bárbaras y el establecimiento y la división del imperio romano, la iglesia se va estableciendo como la iglesia del imperio. Y luego es tan adoptada que uno de los reinos, una de las tribus, sobresalió sobre todas las demás, y es la que tomó a la iglesia y usó la iglesia para lo que conocemos aplicar las medidas inhumanas, antibíblicas y anticristianas en nombre de Dios que se llevaron a cabo en toda la Edad Media. Pero ahora retrocedamos un poco. Los apóstoles ya sabían que eso iba a ocurrir. Mientras ellos estaban con vida, y hasta el año 313 aproximadamente, es cuando Constantino reconoció a la iglesia cristiana oficialmente. La iglesia primitiva se mantuvo bastante pura, pues estaba bajo persecución del imperio romano. He aquí algunas declaraciones del apóstol Pablo respecto a la apostasía que sucedería unos siglos después. Miren lo que dice Hechos 20, 29 y 30. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Luego nos dice 2 Timoteo 4, 3 y 4. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Y luego, vea lo que encontramos aquí en Gálatas 1, 6 al 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciase un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Qué interesante. Pero ya para el siglo IV, el imperio absorbió a la iglesia. La iglesia perdió completamente su pureza. Las tribus se volvieron cristianas, el imperio se volvió cristiano. Vamos a tratar ahora de establecer cuáles eran las características de ese cuerno pequeño. El cuerno pequeño tiene por lo menos 11 características. Fíjense bien. Algunas de ellas son repetidas hasta 3 veces en el capítulo 7 de Daniel. Dios nos otorga toda esta gran cantidad de características para poder identificar el cuerno pequeño con precisión y sin lugar a dudas. Todas estas características tienen que aplicarse sin contradicción al mismo sistema del que vamos a descubrir ahora, o poder, para estar seguros de su intervención correcta. Veamos, la primera sería: tiene un tiempo determinado de 3 tiempos y medio.
Fíjense bien. En Daniel 7:25 nos dice eso. Tiene ojos de hombre, que ya lo vimos. Sale de la bestia, es decir, es parte del sistema. Sale en 10 cuernos, entre los 10 cuernos sale. Se levanta tras los 10 cuernos. Parece más grande que los otros cuernos. La 8 sería, es diferente de los 10 cuernos, de los otros 10 cuernos. La 9, hace guerra contra los santos y los vence, quebrantándolos o quebrándolos. La 10, tiene una boca que habla grandes cosas contra Dios. Y 11, pensaría en cambiar los tiempos y la ley, que también está en Daniel 7:25. Es decir, de esas 11 pesan 2 más, o 3 más bien. ¿Cuál sería? Dice, tiene ojos y boca. Es decir, que si tiene ojos de hombre, es porque ve lo que un hombre puede ver. Si tiene boca como de hombre, es porque puede hablar lo que un hombre puede hablar. Lo que eso identifica que es un hombre. Y derribó a 3 cuernos. Qué interesante. A los érulos en el año 493. A los vándalos en el 534. Y a los ostrogodos en el 538 después de Cristo. Esos son las 3 tribus que arrancó a su paso. Es decir, estaba creciendo tanto, tomado de la mano de la iglesia, porque recuerden que ya se había cristianizado, había aceptado la iglesia como suya. Ahora bien, lo que encontramos más adelante es que vamos a identificar bien quién es ese cuerno pequeño. En Daniel 7:25 nos dice, y hay que leer ese pasaje, nos dice así: hablaba palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará, y tratará de cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Otra versión dice hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Muy bien. Primero, dice, hablará palabras contra el Altísimo. 2, perseguirá o quebrantará a los santos del Altísimo. 3, tratará de cambiar los tiempos y la ley. Y 4, gobernará durante tiempo, tiempos y medio tiempo. Blasfemias, la persecución y el cambio de la ley de Dios. Pero hay una más. Y serían entregados en su mano, en su poder, en su dominio, tiempo, tiempos y medio tiempo. Ahora, ¿qué representa esto? ¿Qué significa tiempo, tiempos y medio tiempo? Es decir, dice que va a hablar blasfemias contra Dios. 2, va a perseguir a los hijos de Dios. 3, cambiará los tiempos y la ley. Y 4, gobernaría durante 3 tiempos y medio. Bien, vamos a hablar acerca de las blasfemias. Hay una de las blasfemias que Dios nunca pudo soportar, y es que es una de las cosas más difíciles en el Antiguo Testamento, y es que a Dios se lo suplantara por algo más, porque 2 de los 10 mandamientos dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, y luego dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Es decir, universalmente no se puede tener ninguna imagen de ningún dios de nada. Por esa razón es que en el libro de Apocalipsis vemos a Juan que cuando ve al ángel se postra, y el ángel le dice: levántate, porque yo soy siervo como tú, adora a Dios, nada más. Es decir, una blasfemia podría ser decir que es Dios aquí en la tierra, y tomar y aceptar adoración de parte de las personas.
¿Hay algún ser en la tierra que acepte adoración y que se haga pasar por Dios aquí en la tierra? Si hay un personaje así, o si ha existido en la historia de Cristo hacia acá, entonces debemos revisar y ver qué personaje se identifica con esa característica. Número 2. Dice que perseguiría a la iglesia. Ahora recuerden que estamos hablando del cuerno pequeño, que tiene que salir de las 10 tribus en las que se dividió el Imperio Romano y que destruiría a 3 de las tribus de los reyes, que ya vimos que destruyó a 3. A los érulos en el 493, a los vándalos en el 534 y a los ostrógodos en el 538. Ahora bien, tenemos que hablar de un personaje que más o menos hacia el año 538 aproximadamente se haya levantado como un líder político y religioso que se hiciera pasar por Dios aquí en la tierra. Pero la segunda característica, que comandaría la persecución contra los hijos fieles de Dios. ¿Qué significa? Que serían perseguidos los hijos de Dios. Serían perseguidos ¿quiénes? Aquellos que se opusieran a las enseñanzas de este nuevo sistema, aquellos que se opusieran a las doctrinas paganas que habían cristianizado. ¿Quién podrá ser ese personaje? ¿Quién podrá ser ese personaje? La Biblia nos habla de que puede ser, la historia también nos confirma que puede haber un personaje por allí que trate de ser un personaje que se hace llamar representante de Dios aquí en la tierra. Veamos, en la historia nos habla de que en la Edad Media el verdadero cristiano, el protestantismo, fue vilmente perseguido por el Imperio Romano. Eso es lo que encontramos en la historia. Por el Imperio Romano, dirigido ahora por un hombre que también, además de ser religioso, es político y que se hace llamar el representante de Dios en la tierra. Ahora bien, el cambio de la ley y de los tiempos, la introducción de un calendario que no era el que Dios había entregado, el calendario judío, y también el cambio de los mandamientos, eso ocurre un poco antes, cuando es cambiado algunos de los mandamientos de Dios. Si ustedes leen en el capítulo número 20 de Éxodo, van a encontrar allí los 10 mandamientos. Pero cuando vamos y leemos algún material extrabíblico como la catequesis, por poner un ejemplo, encontraremos que los 10 mandamientos son diferentes. ¿Por qué? Porque un hombre los cambió. ¿Quién los cambió? Un hombre que se hacía llamar el representante de Dios en la tierra. Ahora bien, hablemos de los 3 tiempos y medio. ¿Qué podríamos hablar de eso? En los 3 tiempos y medio tenemos que analizar un poco el capítulo número 4 de Daniel. ¿Por qué el capítulo número 4? Porque en el capítulo número 4 hay una profecía inmediata que Dios le está dando a Nabucodonosor por medio de Daniel. Le está diciendo a Nabucodonosor que durante 7 tiempos estaría loco, perdería la razón y viviría entre los animales. Ya estudiamos ese tema. La historia nos dice que Nabucodonosor estuvo durante 7 años loco, viviendo entre los animales, y ahí estaba 7 años. Esto significa de que en Daniel 7:25, donde nos dice, nos habla acerca de los 3 tiempos y medio, se está refiriendo precisamente a 3 años y medio. Pero hay un principio profético que no podemos olvidar, y es el día por año. En las profecías de tiempo que encontramos en la Biblia, cada día es un año simbólico, es un año simbólico, es decir, un día por cada año. Ahora, dado que la profecía se le ha dado a Daniel, y Daniel es judío y entiende el calendario judío, que es el calendario que Dios había establecido, entonces tenemos que entender la profecía en términos del calendario judío. Por ejemplo, 3 tiempos y medio querrá decir entonces que serían 3 años y medio del calendario judío. Esto nos llevaría a lo siguiente,
a analizar de que los meses judíos constan exclusivamente de 30 días, ni de 31, ni de 29, ni de 28, sino exactamente de 30 días. Entonces, si en un año hay 12 meses, significa que hay 360 días. Si en 2 años hay 24 meses, significa que hay el doble de días que en un año. Por lo tanto, en medio año habría la mitad de los días de un año. En otras palabras, si contabilizamos 12 más 24 nos da 36, más 6, que es la mitad de un año, nos da la cantidad de 42. Cuando leemos en el capítulo 11, versículos 2 y 3 de Apocalipsis, encontramos que los dos testigos estarían profetizando, que es otro ángulo de la profecía, estarían profetizando durante 42 meses. Pero cuando seguimos leyendo en la profecía del capítulo 11, del capítulo 12 de Apocalipsis y del capítulo 13 también de Apocalipsis, nos dice que el marco de la profecía en otro enfoque serían 1260 días y también 42 meses. Lo que esto quiere decir es que serían 1260 días simbólicos, que por el principio de las profecías de tiempo que encontramos en la Biblia, estos serían 1260 años, que serían entregados en su poder. ¿En poder de quién? En poder del cuerno pequeño. ¿Y quién es ese cuerno pequeño? Es el ser que dice que es Dios en la tierra, que es el representante de Dios en la tierra, que acepta adoración y que dice tener poder para perdonar pecados y que cambió la ley del Señor. Bueno, hay otro mandamiento que cambió el Señor en este personaje: el mandamiento del día de reposo. En toda la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, encontramos que el único día de reposo, según lo establecido por Dios, es el séptimo día de la semana. Sin embargo, este personaje también lo modificó y dijo: ya no será el séptimo día de la semana, sino el primer día de la semana, en honor al dios Sol. Esto era una creencia pagana y que ahora se estaba cristianizando. Existe un acta en donde Constantino firma y decreta a que todas las plebes puedan dejar de adorar en el séptimo día como la iglesia acostumbraba y hacerlo en el primer día de la semana. Por lo tanto, este personaje recibiría en su mano un tiempo que equivaldría a 1260 años. Cuando vemos el tiempo, en el año 538, cuando los ostrógodos finalmente son derrotados, recibe este personaje el poder absoluto del gobierno mundial de aquel mundo conocido de aquella época en el año 538. Comienza la soberanía papal en Europa. El tercer cuerno arriano es arrancado. Y desde ese momento comienza la persecución de los santos, la Inquisición medieval. El poder del pueblo es dispersado. Es decir, el cristianismo, el verdadero cristiano, el que se oponía a la tradición de la Iglesia católica, era perseguido. ¿Por quién? Por el líder que habían nombrado. ¿Quién era este? Al que le llaman sumo pontífice. Y de hecho, el título sumo pontífice es heredado de los antiguos emperadores del imperio romano. Una vez que este líder cristiano y político recibe el poder, también hereda el título de Santo Pontífice, un título que es únicamente aplicado a las deidades paganas del Imperio Romano. Sin embargo, ahora este personaje también se hace pasar por Dios en la tierra. ¿Saben quién es? Ahora creo que ya estamos claros con eso. Estamos refiriéndonos al papado en Roma, al Vaticano, a Roma papal, y que controló la historia, controló la persecución, la Inquisición,
llevaban a los cristianos, a los que les encontraban retazos de Biblia escritos, los colgaban, los amarraban, los ponían en un lugar, los rodeaban de leña, los quemaban vivos. Tenemos el caso de Juan Hus, tenemos el caso de Jerónimo, de personajes, de miles de personas que nunca se retractaron a ser cristianos verdaderos, quienes murieron en la hoguera, otros murieron decapitados. La Iglesia Católica y el Papado en la Edad Media mataron a más de 50 millones de personas en el nombre de Dios. ¡Qué terrible situación! Pero esta era una profecía. Estaba dado que durante 1260 años perseguiría a la iglesia, perseguiría a los cristianos, matarían a los hijos del Señor. Esto estaba escrito. Así que si contamos desde el año 538 después de Cristo, nos vamos a ir hasta 1798 después de Cristo. En ese año, el Papa Pío VI es arrestado en la trifulca que había entre Francia, la heroica, la grande, contra Roma. Va Berthier, que era el general de los ejércitos de Napoleón, y lo arresta y lo lleva al exilio, le quita sus poderes, le quita su hegemonía y muere en el año 1799 en el exilio. La profecía se había cumplido. El plazo de 1260 años había concluido, porque Dios había destinado ese tiempo para que ese rey malvado, ese cuerno pequeño asesino, maltratara y persiguiera a los santos hijos de Dios. La iglesia, el verdadero cristiano, pasó por duros momentos durante la Edad Media, pero la verdad prevaleció. Y al final, después del exilio, surge de nuevo el cristianismo con más poder. Surge el cristianismo con más poder. La esperanza estaba viva. La esperanza de la liberación al final se podía proclamar. Martín Lutero, allá alrededor de los 1520, fue uno de los primeros que tradujo la Biblia al alemán. El protestantismo comenzó, el evangelio resurgió, y hacia 1840 el evangelio comenzaba con poder. El enemigo haciendo su obra también, haciendo confusión por aquí, haciendo confusión por allá, pero la esperanza de liberación era real, era real. El mensaje que ahora predicamos es que Cristo viene pronto. Jesús está viniendo. Y tú y yo debemos prepararnos. Porque Cristo viene pronto. Prepárate. Este es el estudio del capítulo 7. Y tal vez en este momento estés pensando, ¿y qué pasó después? Bueno, parece que el poder está siendo recuperado. El poder de ese cuerno pequeño allí está, vivo todavía. Y sigue recuperando poder. Y muy pronto, mis queridos hermanos, la historia se volverá a repetir. Haciendo un repaso, comenzamos en el capítulo 7 de Daniel, con el león, que representaba Babilonia. Después sigue Medo-Persia, que representada por el oso. Babilonia comienza desde el 606 hasta el 539. Medo-Persia desde el 539 hasta el año 361. Grecia desde el año 331 al 168. Roma imperial 168-476. El imperio papal desde el año 538 después de Cristo hasta el año 1798. Los poderes se le quitan. El resurgir del evangelio final comienza. Y muy pronto el cuerno pequeño habrá reconquistado el poder nuevamente, la hegemonía mundial. Entonces vendrán los acontecimientos finales de la persecución del pueblo de Dios. Y entonces la trompeta sonará en el aire, porque Cristo viene para liberar a sus hijos. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo video.